Ah, hola, buenos días. Hola, Javier. Hola, Javier. María, bueno, primero permíteme que me presente, soy Javier González, actualmente estoy en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, pero hasta hace muy pocos meses he sido miembro de la Dirección General de Gobernanza Pública y formaba parte del equipo de JADLAB. Y bueno, lo primero, darle la enhorabuena al equipo de Rafa, Ana y Raquel por el ciclo en general de conferencias que habéis preparado, que creo que han cumplido de sobra los objetivos con lo que nos planteamos. Y bueno, a ti por la conferencia que has dado hoy, que ha sido muy estimulante, muy ejemplarizante. Y solo, bueno, una cosa un poco concreta, ¿no? Me ha llamado un poco la atención la referencia que has hecho a la experiencia de Tazones, ¿no? Primero todos los que hemos estado en Tazones nos hemos quedado enamorados de ese pueblo, ¿no? Y por otro lado, porque, claro, bueno, era el tema de la formación de la ciudadanía, pero has terminado con una frase que me ha impactado y es que, bueno, que eran resultados indeseables, ¿no? El proceso participativo, por lo que he entendido, ¿no? Entonces, la primera pregunta que me ha surgido es resultados indeseables, primero, ¿para quién son esos resultados indeseables? Y después, ¿qué se aprendió, sobre todo, ¿no? ¿Qué se aprendió de esta experiencia, en principio fallida? Porque ya sabes que en lo que se falla se aprende más que de lo que se acierta. Y esa era mi pregunta. Muchas gracias y un saludo a todos, ¿eh? Se os echa de menos. Muchas gracias. Fíjate, decía lo de los resultados indeseables porque no tanto entrando a valorar lo que ocurrió, ¿vale? Que lo que ocurrió es que el pueblo decidió talar estos eucaliptos, que es verdad, el eucalipto es una planta que en Asturias estaba generando mucho daño y de hecho, bueno, así lo justificaron y esto es lo que avalan muchos estudios científicos. Y no entro tanto a valorar esto, porque desde luego que no soy una experta, pero sí a los problemas que generó con la administración. Es decir, ciudadanía y administración caminaron en sentidos opuestos. La ciudadanía, estos 250 vecinos que se organizaron en una asamblea ciudadana, decidieron que se tenían que talar sin el permiso, sin el compromiso y sin la administración presente, lo cual es un problema porque independientemente de que la decisión la podamos entender, ¿no? O bueno, o la pudieran avalar, pues a lo mejor si la administración hubiera estado presente, habrían explicado cuáles son los impactos que puede tener talarlo, de hecho, después volvieron a crecer. Habría podido explicar los impactos para la empresa que gestiona esto o para, para el resto del ecosistema, etcétera, etcétera. Entonces, era un ejemplo de cómo el hecho de que la administración se desentendiera y no hubiese un proceso de información, porque muchas veces si el proceso de información parte de los propios ciudadanos va a estar sesgado, ¿no? Muchas veces hay un sesgo de confirmación que hace que tú busques lo que quieres conseguir. Y a lo mejor una mirada externa habría dado otras perspectivas al conflicto. Y de nuevo, no entro a valorar lo que ocurrió, que me parece muy interesante que la ciudadanía se movilice de repente, ¿no? Para proteger su ecosistema, pero bueno, los años demostraron que tuvieron que volver a hacerlo posteriormente y que probablemente habrían... ¿Y qué se aprendió de aquello? Pues de nuevo que la administración tiene mucho que decir a la hora de hacer procesos de participación, que no es un capricho que la administración tenga que dar licencias para determinadas actuaciones, que la ciudadanía cuando quiere movilizarse porque las cosas le importan, la política municipal no puede ser más cercana, lo va a hacer y por lo tanto que ante la participación no puedes mirar hacia otro lado y que es un buen ejemplo de cómo bueno, la sociedad es capaz de pensar en qué futuro quiere y cómo la administración tiene que dar esos espacios para que se pueda producir. Marta. Sí, gracias. Encantada de estar con vosotros. Gracias, María, por la mención. Felicitarte por la intervención, que siempre es inspiradora. Ya sabes que compartimos muchas cosas. Y gracias también a los organizadores. Yo confieso que os conocía poco. O sea, sabía que estabais en el mapa, pero conocía poco en profundidad vuestro trabajo y creo que me lo estaba mirando y creo que hay que felicitaros y encantada de compartir este rato con vosotros. Yo había planteado en el chat, María, dos preguntas.
Yo personalmente pues he hecho un poco el proceso a la inversa, vengo digamos, del mundo político, como dice María, pues primero en el Parlamento de Cataluña, después en el Senado, con lo cual un cierto conocimiento, ¿no?, de cómo la estructura político-institucional se mira a veces, ¿no?, estos procesos de innovación, cómo le cuesta hacer los cambios, cómo nos pasa a veces que el responsable político sí que cree en este cambio y en cambio la fase o la pata, ¿no?, del funcionario, del trabajador público, pues que conoce muchísimo los procesos, a veces para el político le pone trabas, pero que en el fondo no es que ponga trabas, sino que está diciendo, ojo, porque de la forma que tenemos montado el sistema hay que hacer un proceso bien hecho, ¿no?, para transformarlo, con lo cual he vivido un poco esto desde esta perspectiva y ahora lo vivo, ¿no?, desde fuera, desde esta innovación en el ámbito del GovTech y del DemTech. Y tenía para María dos preguntas que me cuesta no opinar sobre ellas también, con lo cual voy también a hacer un par de reflexiones, si me permitís, ¿no? La primera es acerca de todo el tema de los recursos, ¿no?, que sobre todo están viniendo, ¿no?, de los Next Generation, de la apuesta que ha hecho la Comisión Europea, ¿no?, cuando habla pues de una Europa más verde y más digital. Seguramente estamos en el momento de la historia europea en que los recursos en este ámbito pues son más cuantiosos, ¿no? A mí una de las cosas que me preocupa es ver como muchas veces estos programas quedan, digamos, copados, ¿no?, por parte de grandes empresas o de determinados perfiles, y que después esto no traspúa, ¿no?, y no llega, ¿no?, con políticas concretas y con acciones concretas al ciudadano de a pie, ¿no? Y lo primero que quería preguntar, María, es si tú realmente confías, ¿no?, en que estos recursos, que son importantes y que yo creo que los necesitamos sí o sí, están en esta primera fase de los Next Generation llegando donde deben, o aún tenemos una barrera de entrada por parte, ¿no?, de emprendedores en el ámbito de la innovación democrática, del GovTech, etcétera, etcétera, para que realmente se produzca este impulso en un ámbito que, si la administración y yo diría también las grandes empresas no hacen una apuesta, nos puede quedar, ¿no?, en el voluntarismo, y esto yo creo que es el riesgo que el sector en general tiene, ¿no? Esto por una parte, ¿no? Y por la otra parte me ha parecido muy interesante, ¿no?, las menciones que tú has hecho respecto al tema de si las propuestas, ¿no?, que salen de la participación ciudadana acaban ser vinculantes o no acaban siendo vinculantes. Yo creo que esto es uno de los elementos, ¿no?, que ayuda a darle más o menos sentido al hecho de participar por parte del ciudadano, aquello tan sencillo, y disculpad la informalidad de ¿por qué voy a participar, aunque sea desde casa con el móvil o aunque sea desde un Zoom, si al final no me van a hacer caso, ¿no? Es lo mismo que si yo fuera a un encuentro con los responsables del ayuntamiento un día por la noche y doy mis opiniones, pero si todo esto no va a servir para nada. Esto, digamos, creo que es el punto, ¿no?, de anclaje que nos permite conectar con una recuperación de la confianza, que creo que es uno de los elementos clave, ¿no?, en todo este proceso de mejora y fortalecimiento de nuestro sistema democrático. Y también me parece, y esto sí que es más pregunta, ¿no?, que reflexión, que a veces en España, y creo que esto no pasa en países nórdicos o no pasa en general en el seno de las instituciones europeas, a veces la participación ciudadana en el ámbito y usando la tecnología y la digitalización, a veces determinada gente lo vincula a determinadas ideologías políticas, ¿no? Creo que aún no hemos conseguido que este elemento, que es de cultura cívica, de fortalecimiento democrático y que tendría que estar en la centralidad política, pública y ciudadana, sino que parece que está o que es patrimonio, ¿no?, de determinados proyectos políticos, ideologías, etcétera, etcétera. Saber si tienes esta misma sensación y, en caso que la tuvieras, que a lo mejor no la tienes, ¿qué crees que podemos hacer para que esto cambie? Seguramente es una pregunta que no tiene toda la respuesta de encima de la mesa, pero me interesa muchísimo tu perspectiva en esto y otra vez gracias por organizar y por tu ponencia, que realmente ha sido inspiradora. Muchas gracias, Marta, a ti.
por todo lo que comentas, por sumarte a la conversación. Empezaré por esta última. Yo creo que es muy necesario que esto sea una cuestión transversal, evidentemente. Yo creo que en general la participación, lo vemos con las elecciones, ¿no? La participación electoral beneficia a todos. Es que no tenemos que estar pensando en ojalá llueva para que vengan menos porque eso beneficia a uno o a otro, ¿no? Tenemos que pensar que ojalá vote el 100% de la ciudadanía, porque entonces los resultados van a ser incontestables, ¿no? Y yo creo que va a haber una confianza absoluta y no vamos a tener que estar sometiendo a juicio durante los 4 años que dura una legislatura si un gobierno es legítimo o no, ¿no? Yo creo que hay que tener un profundo respeto democrático a los resultados y eso también en los procesos de participación. Creo que muchas veces es más un prejuicio que una realidad el hecho de que lo asumamos como parte de una ideología y no de otra, porque hoy he nombrado instituciones que están gobernadas por un partido y por otro. Creo que es un trabajo muy importante y desde aquí apelo, ya que estamos en un momento de formación de gobiernos autonómicos, a que no se cambien esas políticas que han funcionado, donde ha funcionado, por mucho que cambie el gobierno. Yo creo que esto es una cosa que, de nuevo, como es un prejuicio ciudadano, ya vamos a someter el principio de presunción de inocencia y por lo tanto lo que vamos a hacer es esperar a que las instituciones no lo cambien. Ahora, si las instituciones cambian cosas, que cambiar cosas está bien, pero acabar con el trabajo de muchos años y acabar sobre todo con un principio que cuando entra en la institución no debería acabar, que es el de la participación, bueno, pues entonces hablaremos otra cosa. Yo de momento, presunción de inocencia, yo entiendo que todos hay un compromiso muy grande con la participación en general y en específico con estos procesos. Sobre el tema de los recursos, yo creo que con los Next Gen ha ocurrido en este ámbito, pero en muchos otros, que la ciudadanía, y cuando hablo de ciudadanía en este caso hablo también de organizaciones de la sociedad civil, que somos muy pequeñas, porque al final Talento para el Futuro, por mucho que representan muchos jóvenes, pues somos pequeños, o Demos Lab, etcétera, no llega a nosotros, igual que no llega a pequeños ayuntamientos, ¿no? Esto lo hemos hablado mucho con esas pequeñas lugares donde a lo mejor, como en Tazones, la participación cambiaría muchas cosas, pero bueno, pues primero no tienen recursos personales para presentarse una gran subvención. Segundo, cuando nos ha pasado a nosotros, ¿no? Te la dan, pero requiere de que tú adelantes el dinero durante 2 años. Eso ya es una gran barrera. O sea, hay barreras estructurales que por otro lado pretenden garantizar pues la transparencia y la libre adjudicación de los recursos de una manera equitativa y acabar con la corrupción, pero que creo que evidentemente es un gran problema para las pequeñas, ya digo, tanto ayuntamientos como organizaciones. Y aquí hay pequeños pasos, muchas veces son las grandes fundaciones las que nos ayudan, nos avalan y nos dan el dinero una vez han aceptado una subvención, pero sí que es cierto que en términos totales los grandes fondos, los fondos Next Gen, se están yendo a las grandes. Y en lugar de apostar por pequeñas entidades especializadas en esto, ¿no? Se acaban apostando por las grandes que hacen de todo. Y bueno, pues yo creo que es una pena porque al final hay muchísimas organizaciones, Political Watch, vosotros, o sea, muchísimas entidades en las que merecería la pena que los fondos llegaran, pero hay una serie de barreras estructurales. Se está abriendo poco a poco y también es cierto que muchas veces nos presentamos y hay un cambio en la cultura de la subvención y de la ayuda pública, que es el presentarte en alianzas. Y yo creo que esto también está permitiendo que avancemos de esta forma. Eugenio. Gracias, Marta. A ti. Bueno, buenos días. Soy Eugenio Cañizares, de la Dirección General de Gobernanza Pública. Primero quería agradecerte, María, tu intervención, habernos dedicado este tiempo con estas reflexiones que me parecen muy interesantes y que podríamos hablar horas y horas sobre cualquiera de los temas que hemos estado viendo. Agradecer también a Rafa Rubio y a su equipo pues toda la organización de estos eventos, ¿no? Y la selección de los ponentes y bueno, y a Javier y a Marta también por enriquecer un poco el debate. Yo tengo una pregunta que me gustaría hacerte y no sé si luego abrirla a los restos que han participado, a Javier, a Marta, a Rafa. Desde el punto de vista de la administración, la cultura de participación es una cultura un poco, sí, bien decía Marta, que en otros países a lo mejor está más avanzada, ¿no? Ahora yo creo que es un poco incipiente. Una cultura que queremos fomentar. Entonces a mí se me ocurren así en principio 3 vías, ¿no? La vía de convencer, un poco haciendo una labor pedagógica y
sacando proyectos y mostrándolos y mira qué bien ha funcionado, ¿no? Sería a lo mejor una vía un poco más lenta. Otra de fomentar, ¿no? Pues a lo mejor dar una serie de premios o de algún tipo de incentivo. Y luego, pues a lo mejor una parte más coercitiva, por decirlo de alguna forma, ¿no? De obligar de alguna forma. Quería ver tu opinión, en tu experiencia, pues no sé, pros, contras, si hay alguna alternativa, ¿cuál crees que puede ser la mejor forma un poco de ir abriendo esa cultura y fomentarla y hacer que se participe, ¿no? Yo creo que a lo mejor en gente más joven tienen, pues eso, están más acostumbrados a la participación, ¿no? A lo mejor también desde pequeños se les puede enseñar a que la democracia no es solo participar cada 4 años, como hablábamos, sino una participación más activa, pero a lo mejor es más difícil en donde ya estamos trabajando, ¿no? Estamos con unas inercias que tenemos que vencer y quería saber un poco tu opinión. Pues totalmente. A ver, yo creo que lo importante sería fomentarla desde todas las instituciones, sobre todo de las que son más cercanas al ciudadano. O sea, al final, no pensar que la innovación democrática es algo muy nuevo, sino es encontrar canales para cosas que ya se hacían. O sea, participación vecinal, participación sindical, o sea, participación es normalmente como los seres humanos cuando nos tenemos que enfrentar a un sistema que es mucho más grande que nosotros, nos organizamos y defendemos nuestros intereses. Entonces yo creo que con esos colectivos que a lo mejor son, bueno, de edades más avanzadas y que ahora conforman la mayor parte de la sociedad, lo que hay que hacer es aterrizarlo a todos los niveles y no venir como extraterrestres, sino darles canales, o sea, permitirles que en vuestras instalaciones, que en vuestras competencias, en las decisiones que tiene que tomar una empresa, en todos esos lugares en los que ya están, van a tener lugar sus peticiones y sus deliberaciones. Lo digo porque también implica una renuncia por parte de las instituciones. O sea, cuando decimos que la cultura es muy incipiente, lo es para la ciudadanía y lo es para la institución. Y yo creo que permitimos la participación en lugares súper controlados y con preguntas muy concretas, pero bueno, eso nos va a llevar a tener perfiles de gente muy activista que va a llegar a querer participar contigo en esa pregunta muy concreta. Si lo queremos abrir a la gran mayoría, hay que empezar a abrir debates en lugares donde está la gran mayoría, ¿no? Y entonces mi experiencia es que nos dedicamos a recorrernos el país y que hay muchísima movilización. Pero lo que no encuentran son canales concretos en la administración y yo creo que muchas veces es por desconocimiento, pero también por miedo y hay que asumirlo, ¿no? Hay cierto miedo a que determinadas propuestas entren. Pero bueno, el estatuto que se consiguió el año pasado con el Mar Menor, eso es una movilización ciudadana que, oye, se consigue reconocer gubernamentalmente y proteger, ¿no? Entonces, no pensar que estamos hablando de algo muy distinto a lo que ya hay, pero sí generar espacios, desde luego, en tus 3 propuestas de persuadir, fomentar o obligar, diría que persuadir. Y persuadir con el ejemplo es hacer preguntas concretas. Aquí generó en Madrid muchísimo interés el tema de la Plaza de España, ¿no? Bueno, pues es que cómo no le va a interesar a la gente lo que tiene que ver con su vecindario, pero hay problemas y hay realidades que se deben abordar que muchas veces por miedo y por bueno, falta de querer apostar capital político no se hace. Y como decías, si quieres le damos la palabra a Marta y a Javier si quieren sumar algo. Yo nada, muy breve, pero la sensación que tengo es que ya no es un tema de tecnología, que esto ha avanzado de forma como muy clara en los últimos años, pero en cambio sí que tenemos un problema más de valores, ¿no? Es decir, yo creo que muchos de los que están en las instituciones sienten una especie de miedo, ¿no? A que este elemento digital les pueda desbordar su perímetro de toma de decisiones, les pueda generar una contradicción con sus respectivos partidos, programas electorales, promesas electorales, etcétera, etcétera. Con lo cual, esta especie de miedo al descontrol pues hace que no sean propositivos y que la misma administración y el mismo decisor público no sea
el factor tractor de esta transformación, esto por una parte, y por otra parte la desconfianza ciudadana, que no está solo en el tema de la participación, sino en general, porque al final solo falta mirarse, ¿no?, los números de las últimas estimaciones a nivel europeo, mirarnos del CIS, o sea, no es un tema solo de abstención a las elecciones, sino las sensaciones, las opiniones random, ¿no?, que tiene la ciudadanía respecto a la cosa pública, respecto al político, respecto al gestor, respecto al funcionariado, etcétera, etcétera, empieza a ser como muy tóxica, ¿no?, o empieza a ser como muy dubitativa respecto a su necesidad. Pero por otra parte, si la respuesta es que se están quedando en casa, es que realmente no tienen o no ven o no saben encontrar o no les aparecen, ¿no?, los canales, ¿no?, porque quien tiene una buena idea o quien tiene ganas de sumarse, ¿no?, pues lo puede hacer a través de la tecnología. Con lo cual, creo que este trabajo, ¿no?, de formación que decía María y de concienciación a una parte y a otra parte es algo que de forma sistémica tenemos que ya incorporar, ¿no?, y que tenemos que apostar por ello de forma clara, sabiendo, ¿no?, que como es un cambio de cultura democrática, no es inmediato, ¿no? Y esto nos choca a veces con esta sociedad en la que vivimos, en que necesitamos respuestas y resultados rápidos, con lo cual si nos aparece, ¿no?, un emprendedor digital, una plataforma, etcétera, que nos aparece con 250.000 firmas, evidentemente, ¿no?, pues el responsable público, el director de la gran empresa, etcétera, pues ¿no?, de golpe pues dice, oye, aquí me interesa porque aquí hay un caladero de algo, ¿no? Pero en cambio esto no está saliendo de forma propositiva y creo que hay que hacer un trabajo más intangible, más de valores y de trabajo conjunto, ¿no?, público-privado para conseguirlo. Si no, creo que no vamos a conseguir cambiar la tendencia y el elemento este voluntarista nos va a sobrevolar siempre y creo que es una de las cosas que más nos perjudican, es una perspectiva de sector, digamos. Sí, bueno, yo totalmente de acuerdo con Marta y con María. De hecho, no sé si lo conocéis, pero por eso lo digo yo, que estaba por entonces en el equipo de gobernanza pública. Una de las medidas y de los compromisos más potentes que hubo en el tercer plano, en el cuarto, que es el vigente, sino en el anterior, fue la educación en gobierno abierto, ¿no? ¿Para qué? Para empezar con lo que dice Marta, ¿no? Para empezar a la concienciación de los valores desde las fases primeras de la educación. O sea, teníamos desde primaria, secundaria y bachillerato. Todo el material lo tenéis ahí en el portal de transparencia. Y un poco en esa idea, ¿no? No solo educar en valores, sino también educar en responsabilidad, ¿no? Porque al fin y al cabo la participación de los ciudadanos y ciudadanas en los asuntos públicos no deja de ser una responsabilidad, no solo un derecho. Entonces, en ese sentido sí que creo que hay que ahondar desde como se suele decir, desde pequeños, en esas ideas de que la participación ciudadana, aparte de contribuir al bien público, también lleva acarreados una responsabilidad por parte de la ciudadanía, ¿no? Que muchas veces creemos que el ciudadano únicamente tiene que ver su lado positivo y no, bueno, esto es una tarea que nos tenemos que plantear entre todos y que de esa forma contribuirá a hacer las cosas lo mejor posible. Yo ya no pido el bien común y esas cosas que no sé lo que es, sino a hacer las cosas lo menos mal que se pueda, ¿no? Y bueno, pues un poco en esa idea, ¿no? Que partir desde el principio para ir cimentando procesos largos, procesos muchas veces, como se suele decir, de lluvia fina, mejor que tormentosos, que es lo que más cala en el terreno, como saben los agricultores. Y bueno, pues poco a poco, iniciativas como esta, pues bueno, pues vaya calando y fomentando pues todos los temas de participación. Muchas gracias. Tomo nota. Bueno, yo creo que se nos ha dado la hora, nos quedaríamos aquí mucho más tiempo, pero si no hay más preguntas, por nuestra parte al menos,
Pues nada, agradecer a todos, agradecer a María su exposición y su compromiso, y agradecer a todos los asistentes su participación.